Muy buenas tardes, especialmente a nuestro profesor que nos va a estar escuchando en esta ocasión, Marcelo Garrido Monroy. Junto a mi compañera Fernanda Neira les vamos a presentar el análisis del libro de Buen Amor de Juan Ruiz. El recorrido de nuestra presentación se va a basar en una introducción, luego vamos a ver un poco del autor, un poco del contexto histórico en la que se basa la obra, un poco de contexto de la obra y después nos basaríamos en el tema clave, que sería el buen amor o el loco amor. Después pasaríamos a la finalidad del texto y finalmente estaríamos cerrando la presentación con una conclusión y una reflexión final. Bueno, en esta ocasión explicaremos el fascinante mundo de la literatura medieval, específicamente en el libro de Buen Amor de Juan Ruiz, un arcipreste de Hita, ya que lo vamos a ver un poco más adelante. Sabemos que esta obra es un tesoro literario, ya que nos hace adentrarnos a temas súper importantes como lo son las pasiones humanas, la sátira, el humor, el sentido de la vida, las complejidades del amor, todo lo que esto repercute y además la muerte, qué tiene que ver la muerte con el arrepentimiento, con la vida, es un contraste, no es un contraste, ¿ya? Todos estos temas y cómo siguen siendo relevantes en la actualidad. Vamos a ver algunas características de la obra, un poco del autor y además hablaremos de un tema muy clave para nosotras que es el loco amor versus el buen amor. Y para finalizar haremos una conclusión. Comencemos con una mirada más cercana al autor que hay detrás de esta obra maestra, ya Juan Ruiz, más conocido como arcipreste de Hita. Este hombre fue alguien con múltiples talentos, además de ser escritor y poeta, ocupó el cargo de clérigo y alcalde en su época. Ya Juan Ruiz ejerció su cargo de arcipreste en Hita, actual provincia de Guadalajara, al noroeste de Madrid, específicamente en España. ¿Ya? Hay una controversia con su lugar de nacimiento, aún así se dice que nació alrededor de 1283 en Alcalá de Henares, España, y falleció en 1350 a los 67 años aproximadamente. Es súper poquita la información que vamos a dar, ya que su vida está llena de misterios, porque se conocen muy pocos detalles de su biografía, y todos son unos números aproximados. Sabemos que esta obra es una de las obras más destacadas de la literatura española de la Edad Media, ¿ya? Es una obra maestra de la lírica medieval española, ¿ya? En cuanto al Méster de Clerecía, sabemos que este es un estilo literario que usa el verso, la temática religiosa y moral, además de la influencia de la retórica clásica. Mientras que en el libro de Buen Amor, si bien es cierto que comparte algunas características con formales con esta escuela, ¿verdad? Méster de Clerecía, como el uso del verso, se diferencia en el tono y en la temática. Es evidente esa diferencia que existe. ¿Por qué? Porque Juan Ruiz incorpora elementos burlescos, satíricos, y además siempre está burlándose de la hipocresía social y religiosa que se vivía en ese tiempo en el que él estaba, en el que él se encontraba, digamos. Bueno, se ha dicho que el libro de Buen Amor se marca en la tradición de la lírica trovadoresca. A mí me llama mucho la atención este término, por eso quiero definirlo, ¿ya? La lírica trovadoresca es propia de un trovador. ¿Qué quiero decir? Que el trovador componía música y además versaba, ¿ya? Este individuo generalmente era de clase noble, muy culto, y era parte de la construcción de un nuevo ideal amoroso que es propio del amor cortés. El amor cortés también se ve reflejado en este libro, ¿ya? Esta obra se considera de la época medieval, que es anterior al periodo del siglo de oro. Sin embargo, tiene una gran influencia en la literatura posterior, incluyendo el siglo de oro. ¿Por qué? En el siglo de oro hubo un interés muy creciente en cuanto a la sátira, a la parodia, al tono este humorístico, ¿ya? Que lo vamos a ver reflejado en muchas de las obras de la época, con autores como Fernando de Quevedo, Luis de Góngora. La influencia del libro de Buen Amor en la literatura picaresca y en la poesía burlesca del siglo de oro es muy evidente. Ahora vamos a dejar el contexto histórico de lado y nos vamos a adentrar más al libro. Ahora nos vamos a concentrar en lo que es el libro de Buen Amor. Tenemos 4 puntos que ver ahora, que son la importancia, el significado, el argumento del texto y los personajes. Retomando el primer punto, que es la importancia, podemos decir que este libro nos deja un legado literario digno de estudio, tanto por su estilo narrativo o por su riqueza temática, es decir, los temas de los que habla, de los que aborda, porque a pesar de que fue escrito hace muchos, muchos años, universidades y académicos lo siguen utilizando para estudiarlo. O sea, también nos sirve para comprender la evolución de la literatura, también
no solo de la literatura, sino que de la política, de las normas sociales y también cómo funciona la iglesia en sí, porque hay que tener en cuenta que en la Edad Media, o sea, en la época en la que fue escrito este libro, todo se encontraba fuertemente influenciado por el arzobispado de Toledo, que es una institución de gran relevancia para el reino. Pasemos al siguiente punto. El significado de esta obra puede ser doble interpretativo, porque lo podemos ver desde una perspectiva de enriquecimiento, es decir, que nos aporta en lo literario, que nos aporta en lo cultural, en lo social, en lo político, y podríamos decir que hasta en el amor. Y luego tenemos esta otra dualidad, esta otra parte de la moneda que nos dice que sigamos nuestros deseos carnales, que podemos ver el amor, el loco amor, podríamos cuestionar hasta la moralidad del asunto, pero al final lo que esta obra nos ofrece es una dualidad entre lo carnal y lo espiritual. Pero no solo hasta aquí, sino que lo más impactante, que a pesar de cuál sea nuestra interpretación al leer este libro, va a ser el hecho de por quién fue escrito, que fue un arcipreste, es decir, un cura. Pasemos a la tercera parte de esta diapositiva, que es el argumento. Ustedes se estarán preguntando, ¿a qué nos referimos con argumento? Bueno, lo que queríamos expresar con argumento es en lo que es el tema en el que nos vamos a basar más adelante para después seguir reflexionando sobre el tema. Bueno, vamos a esto. El argumento en el que nos estamos centrando son las reflexiones que plantea el autor sobre el amor, la moral y las relaciones humanas que siguen perdurando en la actualidad. Por ejemplo, tenemos cuestiones atemporales sobre la condición humana, las complejidades de las relaciones interpersonales. ¿A qué nos referimos con esto? El amor, la moral, es algo que sigue afectando, que sigue existiendo, que es presente en la actualidad. Por ende, es atemporal. También, este libro le da mucha importancia al cuerpo y a los deseos carnales. O sea, muy impactante, muy actualizado para su época en realidad. Y también por lo mismo Juan Ruiz fue juzgado porque, o sea, un curita hablando de, no sé, deseos carnales. Estuvo preso Juan Ruiz por este libro. Por lo único que se pudo salvar Juan Ruiz fue porque tenía una oración después de cada historia que contaba. O sea, tenía una historia, hacía una oración y después seguía con otra historia y así, oración, historia, entonces por eso es que en realidad se salvó, igual porque más adelante lo vamos a ver, que en la parte de su prólogo anuncia que claramente él no escribió este libro con morbosidad, sino que lo hizo para guiar a las almas, a las personas. Bueno, ahora pasemos a la última parte, el último punto que vamos a tocar, que son los personajes. No podríamos hablar de todos los personajes porque, como les mencionaba anteriormente, son historias, son anécdotas que Juan Ruiz cuenta. Entonces, cuenta una serie de anécdotas donde hay demasiadas personas participando de esta, obviamente, y no nos daría el video, no nos daría el tiempo para hablar de cada personaje en específico. Lo único que podríamos decir que claramente todos sus personajes son muy complejos, o sea, tienen una psiquis como muy desarrollada. Por eso también se nombra que es como una de las primeras novelas, o sea, una de las primeras novelas realistas, modernas. Ya, pero volviendo a los personajes, yo creo que solo vamos a nombrar dos, que son, por supuesto, el protagonista, que es Juan Ruiz, y después nos centramos también en Garosa, la monja Garosa, doña Garosa también, como se le dice en el texto, que es la monja que ayuda a Juan Ruiz con sus conquistas. Siguiendo con la idea, arcipreste de Hita, Juan Ruiz, este personaje, porque ahora estamos dentro de la historia, intenta enamorar a muchas mujeres independiente de su estatus social. O sea, tenemos a mujeres ricas, o sea, de estatus alto. Tenemos una panadera, hubo una monja, hubo una joven viuda, hubo una vaquera, no sé. Entonces, lo más gracioso de esto es que doña Garosa era quien lo ayudaba a conquistar a estas mujeres. O sea, específicamente en lo que más lo intentó ayudar era a conquistar a esta muchacha de sociedad
de alta sociedad. Entonces, esta monja tiene los ideales muy claros y es interesante cómo funciona realmente la historia, porque al final o son anécdotas reales o reales así como o es una barbaridad de mentiras. Finalizando con esta diapositiva, ustedes se estarán preguntando por qué abajo hay unas imágenes de dos caballeros. Bueno, y es porque hay un dato muy interesante, que es que el arcipreste de Ita, Juan Ruiz, nunca le puso un título definitivo. O sea, nunca en ninguno de los manuscritos que se encontraron estaba el título de la obra. Entonces, el caballero que está acá abajo, Ramón Méndez Pidal, en el siglo XIX, fue quien le otorgó el título del libro de Buen Amor. O también hay otros títulos, como Libro del Arcipreste. Continuando con la controversia. Para empezar, en su posición como clérigo, Juan Ruiz tenía que cumplir con un voto de castidad. O sea, a pesar de no encontrar pruebas que ameriten su pecado, porque los escribió, ¿por qué la iglesia no lo castigó? Porque esa es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, Juan Ruiz era demasiado inteligente, por lo que en el prólogo del libro él explica que él escribe su manuscrito con la intención de que la gente no cometiera los pecados. Entonces, el libro comienza con este prólogo donde explica la intención que su obra es una sátira que habla de la moral y trata, finalmente, es como su objetivo es entretener más que nada. O sea, enseñar y entretener a la vez. Y se disculpa de antemano por cualquier ofensa que pueda causar. Bueno, la siguiente cita que ven en pantalla la sacamos de la página 6 de un manuscrito que sacamos por internet, que dejaré el enlace al final del video para que puedan revisarlo si es que gustan. Bueno, lo que esta frase quiere decir: y Dios sabe que mi intención, o sea, la intención de Juan Ruiz, no fuese de de pecar, ni decir cosas malas. Más bien fue por reducir que la gente cometiera estos pecados o obrar mal. Entonces él trata de hacer que su mensaje es hacer que la gente obre bien y estar siempre sembrando las buenas costumbres y hacer consciente que también existen los castigos de salvación. Antes de seguir analizando citas, necesitamos saber unos pequeños datos de la literatura de Juan Ruiz. Por ejemplo, comienza con una narrativa en primera persona donde él es el protagonista y que narra una serie de anécdotas que se manifiesta como una recolección de fábulas, de sermones o podríamos decir incluso hasta canciones. Juan Ruiz se considera a sí mismo como el primer poeta que versifica todos los géneros existentes en el castellano. Y también su obra refleja una cultura propia de los clérigos, porque se ve representado con un lenguaje sumamente diverso y también expresivo. La narrativa de sus historias se tratan de sus propias aventuras amorosas, que casi siempre son frustradas, donde el narrador pretende, en última instancia, o sea, cuando ya no le resulta, advertir y aconsejar a quien los lee o bueno, en este caso al oyente, porque en ese tiempo la literatura casi siempre era más escuchada que leída, donde advierte al oyente el peligro de los pecados carnales. Sin embargo, a lo largo de la obra encontramos una variedad de temas que incluye el deseo carnal, los pecados, las mujeres, el buen amor, el loco amor y el amor a Dios. Bueno, la siguiente y última cita que vemos en pantalla es la parte en la que nos advierte que pueden haber personas, hombres en este caso, hombres, que pueden malinterpretar sus palabras. O sea, dice: otros siglos de poco entendimiento no se perderán, caleyendo et collando el mal que facen o tienen la voluntad de facer. Et los porfiosos de sus malas maestrías, el descubrimiento publicado de sus muchas engañosas maneras que usan para pecar et engañar a las mujeres. O sea, básicamente dice que va a haber personas que van a leer con la maldad en la mente y van a tratar de usar todas estas maestrías, como que todo lo que ha publicado en su obra, para pecar prácticamente, para engañar a las mujeres. O sea, va a usar el amor cortés, pero no
para el buen amor, sino que para el loco amor. Y ahora es cuando nos adentramos en el tema del loco amor versus el buen amor. Partamos por el buen amor. El buen amor significa, o sea, se refiere a la forma que es considerada virtuosa, respetuosa, basada en valores éticos y morales, que es un amor que sigue las normas sociales aceptadas y que busca la armonía y la estabilidad de las relaciones. Básicamente nos referimos al matrimonio o directamente al amor a Dios, que puede ser el caso de las monjas o los sacerdotes. Es decir, que en el libro se aborda el buen amor como una expresión de amor cortés, influenciadas por las convenciones de la época medieval. Y este tipo de amor se caracteriza por la cortesía, o sea, la adoración a la dama o a la mujer, y la búsqueda de la perfección en el ámbito de lo amoroso. Por otro lado, tenemos al loco amor, que quiere decir que representa una forma más apasionada, más desenfrenada y a veces más irracional de amar. ¿Okay? Es un amor impulsivo y a menudo asociado con la pasión y la entrega total sin preocupaciones por las normas sociales convencionales. O sea, amamos a lo loco. Juan Ruiz, a través del loco amor, desafía audazmente las normas sociales del tiempo. O sea, estamos hablando de la Edad Media y él ya se puso a hablar de los deseos del cuerpo, no sé. Y este enfoque puede incluir elementos cómicos, satíricos, para resaltar la extravagancia del amor. El amor no convencional, por supuesto, que sería el loco amor. Entonces, ¿por qué es tan importante el loco amor o el buen amor? Bueno, si tenemos en consideración el loco amor, en esa época era un pecado, por supuesto, pero los deseos carnales son un pecado. O sea, el placer por placer y no por amor es un pecado. Y aquí viene lo controversial o lo genial, lo bacán de esta obra, que sería que un cura en la Edad Media es uno de los primeros que se atreve a hablar como muy directamente de este tema. O sea, que los deseos carnales o las pasiones humanas son importantes. O sea, que no podemos seguir. No hay como una regla, no hay un libro donde te digan cómo amar bien, o sea, cómo amar con buen amor, ¿me entienden? O sea, él iba contra todo este sistema que te decía que el buen amor se trataba primero de ser cortés, de una cortesía, y después llegar al matrimonio, o en el caso de que no quieras estar con una pareja, dedicarte al amor a Dios, bla, bla, bla. Pero, no sé, si no te vas a casar con la persona, no puedes tener algún tipo de contacto físico. O sea, yo digo que eso es algo como para analizar, que en realidad, a pesar de que uno puede haber como depravado a Juan Ruiz, en realidad fue como muy valiente al publicar un libro. O sea, imagínense, un libro que habla sobre esto, del deseo de la carne, como él lo expresa en su manuscrito, y es como, se atrevió, se atrevió a hablar de lo que nadie quería hablar, y siento que fue como un paso. O sea, me imagino que muchos autores después de él se animaron a hablar sobre los deseos carnales y la necesidad de ese tiempo de poder expresarse sin ser juzgados, ¿no? Bueno, finalidad del texto. Personalmente nosotras creemos que el texto intenta entretenernos, es decir, a lo largo de la obra el autor emplea un estilo de narrativo ameno, muy, muy grato, lleno de humor, igual con sátira, muchas anécdotas, pero no solo es eso, ¿ya? Al final del texto no es solo entretener, también claramente hay una intención de una dimensión moral y educativa, ¿ya? A través de los episodios, a través de los relatos, a medida que el libro va avanzando, ¿ya? Hay lecciones morales y consejos sobre la conducta adecuada de nosotros, de ese entonces, en contraste con asuntos morales y religiosos, ¿ya? Aborda también claramente temas como el pecado, la virtud, la penitencia, el arrepentimiento, temas súper importantes, que no solo fueron importantes en ese entonces,
también ahora siguen siendo muy relevantes. Y el libro también nos ayuda a crear nuevas definiciones, a verlo de una manera distinta quizás, a cuestionarlo, a volver a revisar esos temas y cómo nos hemos dado cuenta que quizás no ha cambiado tanto, o que quizás sí ha cambiado tanto dentro del libro o fuera del libro, ¿ya? Entonces nos ayuda también a darle vuelta un poquito el chip, o también seguir como estamos, ¿ya? En cuanto a esos temas que son súper relevantes hasta el día de hoy. La obra sabemos que actúa literalmente como un espejo de la sociedad medieval, ya lo refleja tal cual, mostrando sus virtudes y defectos, ya no destaca mucho en una que en la otra, a través de la sátira y de estos tonos sarcásticos, humorísticos. El autor critica las costumbres y las instituciones sociales que había en ese entonces, y también instituciones eclesiásticas que hay en su tiempo, y eso es claro, es evidente. Bueno, también sabemos que Juan Ruiz explora la naturaleza del amor y el deseo. ¿Ya? El libro aborda de manera muy profunda y a menudo humorística, ya sarcástica un poco también, de la naturaleza de los sentimientos amorosos. También muestra no solo los sentimientos, también los obstáculos, las debilidades que nosotros tenemos al buscar este amor y la felicidad, pero todo en el contexto de la sociedad medieval. ¿Ya? Juan Ruiz intentó reflejar todos estos temas en cuanto a lo que estaba pasando en su época. ¿Ya? Nosotros también podemos tomarnos de estas definiciones que él entrega, de estas cosas, de estas anécdotas que él habla, pero desde un punto de vista ahora. ¿Ya? Podemos llevarlo, podemos hacerlo y podemos hacer una reflexión también. Bueno, también se ve reflejada la exposición de las complejidades de la condición humana. ¿Cuánto nosotros somos de complicados? ¿Ya? ¿Hasta qué punto? ¿Por qué? Ya son cosas que quizás en ese tiempo no estaban determinadas, ahora tampoco. Sabemos que ahora nosotros tampoco podemos explicarnos la complejidad de nosotros, no solo físicamente, ya también podemos verlo desde dentro, desde la vanidad, desde el arrepentimiento, la muerte. Ya. Arcipreste Edita retrata a nosotros los seres humanos como criaturas llenas de debilidades, de obstáculos, de contradicciones, ¿ya? Capaces de cometer pecados, pero también nosotros buscamos la redención, ¿ya? Y Arcipreste Edita lo hace entender, lo ve, lo refleja ahí, pero lo refleja desde la perspectiva teológica de su época. Ya todo lo que acabo de decir lo intenta llevar en el libro de una manera teológica. Bueno, a un punto que yo quería llegar, que sigue siendo tema, de hecho, para varias personas en la actualidad, sin dejar de lado, claro, todo lo que hemos hablado, la muerte. La muerte se representa como una figura amenazante, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos acecha a nosotros los seres humanos, antes, después, en la época medieval, ahora, siempre nos ha acechado, ¿ya? En todo momento. ¿Y a qué me refiero? No, quizás en todo momento y en cualquier momento nos va a acechar. En todo momento constante y en un momento en un punto fijo. No siempre tiene que ser, llegó la muerte en un punto. ¿Ya? El Arcipreste Edita utiliza la figura de la muerte para abordar, no para abordar, para recordarnos a nosotros, los humanos, los lectores de esta obra también, que la muerte llega, que no somos inmortales, y nos recuerda que la muerte es la fragilidad de la vida, ¿ya? Y también busca que nos demos cuenta que hay una necesidad de arrepentimiento, ¿ya? De redención y de salvación espiritual, una clara salvación espiritual. A esto yo siempre lo puedo contrastar ahora con esto que pasa en las películas. Generalmente alguien se está muriendo y te entregan imágenes de cuando los personajes viven, recuerdan sus buenos momentos, penas, alegrías, y existe una suerte de arrepentimiento, de acordarse de esas cosas que viste, y uno cuando pasan esas escenas se percata, uno entiende lo que quiere decir el director con esto, ¿ya? La muerte, un tema tan sensible, y quizás en eso también podemos ver un claro ejemplo de cuando se ve la muerte como una redención, como un recuerdo que está ahí, pero está al borde de la muerte, claramente. Bueno, también en algunos pasajes de la obra, la Arcipreste Edita utiliza la muerte como un elemento para satirizar a ciertos personajes, ¿ya? A ciertos personajes y también a comportamientos pecaminosos, ¿ya? Que van en contra de la moral, claramente. Pero, ¿qué es la moral? Nunca nos hemos detenido a pensarlo, quizás sí, pero nunca encontramos una respuesta. También él destaca la ironía de que a pesar de las vanidades y los excesos, quizás también a comportamientos pecaminosos se refiere a esto, a las vanidades que nosotros tenemos, a los excesos, a estos vicios que tenemos en la vida, que a veces son totalmente innecesarios.
Y a pesar de todo esto, como iba diciendo, la muerte llega sin previo aviso. La muerte no te va a avisar cuando llegue. Esto le sirvió a Juan Ruiz como una crítica humorística, ¿ya?, a la hipocresía y los vicios de la sociedad que estaba pasando en su época. Yo esto lo llevo con una frase, ¿ya?, que conozco, que alguien me dijo alguna vez, y la he escuchado en varias canciones de artistas, que la muerte está tan segura de ganar que te da una vida de ventaja, ¿ya? También hay otra cita textual en el libro que dice: los días van muy a prisa, el año más y más, las horas corren que triste, y en tanto crece el morir. Yo esto lo asimilo, que los días pasan, nuestra vida pasa, nosotros vamos a clases, un ejemplo, a la universidad pasa, el año pasa, todos los años pasan, las horas crecen, las horas también pasan, el tiempo no se detiene, y en cuanto nosotros vamos avanzando, la muerte crece, pero crece hacia nosotros, llega, crece el morir para nosotros, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de aquello. Recapitulando, o sea, a modo de conclusión, la muerte es un tema recurrente en el libro de Buen Amor de Juan Ruiz, que se aborda de manera alegórica, o sea, no como directamente, y moralizante, o sea, es como o sí o no, recordando a los lectores la importancia de la reflexión sobre su propia mortalidad, o sea, como que todo el tiempo te está repitiendo que te puedes morir, que por eso debes amar bien, que hay un Dios mirándolo todo. Y también habla sobre la necesidad de vivir una vida virtuosa y moral, o sea, vivir bien, en el buen amor. Esta parte nos vamos a salir un poco del análisis y vamos a adentrarnos más a lo pedagógico. O sea, nuestra mirada como futuras pedagogas es que los estudiantes no solo, o sea, pensando en este libro en particular, o sea, los estudiantes no solo van a poder mejorar su comprensión de la historia literaria, sino también que van a poder reflexionar sobre los temas universales como el amor, la moralidad y la crítica social. O sea, es un libro especialmente hecho para adolescentes, como se puede decir, como hablamos anteriormente. O sea, habla sobre estos pecados que son los deseos carnales, que es lo que más viven los adolescentes. Habla del amor sobre todo, habla de la moralidad, o sea, lo que está bien, lo que está mal. Y claro, el libro es toda una crítica social y probablemente más de uno se pueda sentir identificado con alguna de las anécdotas que cuenta Juan Ruiz. Entonces podríamos abordar el libro de una manera más suave. Por supuesto, buscar ediciones que estén traducidas al español, claro. Y por supuesto que se puede buscar una mirada más pedagógica, o sea, está hecho para ellos. Solo hay que saber abordarlo de una manera más suave, más sutil. O sea, empezar con historia, análisis, contexto histórico, lo básico. Y eso sería todo. Les dejo las referencias y que tengan un excelente día, una excelente tarde. Adiós, nos vemos. Gracias.